Bueno, pues comenzamos nuestra sesión de autocuidado dentro de nuestro gimnasio emocional y vamos a comenzar con una herramienta que creo que es básica y que os puede servir, que va a ser la relajación. ¿Qué permite la relajación? Pues precisamente lo que ponéis, concentrarte en el aquí y en el ahora, desconectar de preocupaciones, evitar caer en conflictos inútiles y combatir el estrés y la ansiedad. Todo esto básico para generar un bienestar emocional. ¿Cómo vas a hacer la práctica? Pues si estás sentada, siéntate en posición cómoda en tu silla, apoya tu espalda en el respaldo, apoya los pies en el suelo, reposa tus manos sobre las piernas, puedes hacer un momento de masajeo con en los hombros, lo añado yo, ¿no? Lo sube y lo baja para relajarlo y respira de forma lenta, profunda y rítmica. ¿Qué significa eso? Lenta, lo haces poco a poco. Profunda, coge todo el aire que pueda y lo vas soltando también lentamente. Y rítmica es que invierta más o menos el tiempo de coger el aire también en soltarlo. Con esas pequeñas instrucciones vamos a empezar una pequeña relajación. ¿Escucháis la música? Sí. Vale. Bien, pues comenzamos. Cierra tus ojos y haz respiraciones lentas, profundas y rítmicas. Coge todo el aire que puedas y suéltalo poco a poco. Coge el aire, respira. Suelta el aire, respira. Es tu momento para desconectar. Tu momento para estar en el aquí y en el ahora. Un momento para ti. Aprovéchalo. Concéntrate en tu respiración, que sea lenta, profunda y rítmica. Coge todo el aire que puedas y ve soltándolo poco a poco. La respiración es un movimiento espontáneo y natural, un movimiento vital, igual que las olas del mar. Coge aire y suelta el aire. Concéntrate ahora en tus pies. Ellos te permiten tener contacto con la realidad, con la tierra. Si tienes alguna tensión, relájala. Concéntrate en tus piernas. Gracias a ellas puedes ir de un sitio a otro. Te permiten llegar al lugar donde quieres estar. Si hay alguna tensión, libérala. Observa tus manos. Gracias a ellas puedes expresarte, comunicarte, mostrar lo que sientes. Déjalas descansar. Es su momento. Es tu momento. Aprovéchalo. Concéntrate en tu espalda. Soporta mucho peso. Soporta mucha carga. Es hora de soltarla. Déjala ir. Quédate solo con lo que te corresponde. Suelta lo que no es tuyo. Si hay alguna tensión, libérala. Si aparece algún dolor, atiéndelo, porque te está diciendo algo importante. Observa tus hombros.
Déjalos caer poco a poco. Deja caer tu cuerpo poco a poco. Observa tu mandíbula. Gracias a ella puedes alimentarte. Gracias a ella puedes expresarte. Libera toda la tensión que tengas. Observa tus ojos. Gracias a ellos puedes ver parte de tu realidad. Déjalos descansar. Es un momento. Es tu momento. Un momento para disfrutar. Tu cuerpo va cayendo poco a poco. Se va relajando poco a poco. Concéntrate en tu respiración, que sea lenta, profunda y rítmica. Toma todo el aire que puedas y suéltalo poco a poco. Toma todo el aire que puedas y suéltalo poco a poco. Ahora vete a algún lugar donde quieras estar. Un lugar donde te sientas bien, a gusto, tranquila, en paz. Un lugar especial para ti. Y observa lo que hay alrededor. Los colores, la luz, lo que sientes, cómo hueles, todo lo que hay alrededor. Y quédate ahí tranquila. Es tu momento para descansar. La vida es como un vaivén, como una ola. Las emociones también son así. Hay veces que está arriba, en la cresta de la ola, y otras veces está abajo, en el fondo del mar. Arriba y abajo. Es lo normal. Es algo natural que tenemos que aceptar. Disfruta de ese movimiento hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Es importante que aprendas ese movimiento. Es algo natural. Concéntrate de nuevo en tu respiración, que sea lenta, profunda y rítmica. Toma todo el aire que puedas y suéltalo poco a poco. Toma el aire que puedas y suéltalo poco a poco. El aire y suéltalo poco a poco. Y cuando así lo sientas, estírate como si te acabas de despertar, los brazos, las piernas y vuelves al lugar. Bueno, precisamente lo que he dicho, vamos a ver este herramienta de autocuidado que se llama mandala. Tu objetivo, cuidarte. Mi objetivo, la primera visión, mi objetivo es cuidarme. ¿Qué tengo que ver para conseguir ese objetivo? El cuadrante 2, aprendizaje que quiero aprender, ¿qué me falta? Lo que no tengo y quiero y que necesito para cuidarme. El cuadrante 3, desaprendizaje, lo que quiero desechar. Los boicoteadores que le llamo yo, ¿no? Lo que tengo y me fastidia mucho para cuidarme. Y el cuarto cuadrante,
socioemocional, que me da energía, lo que tengo y quiero, aquello que me facilita cuidarme. Esto es importante que lo tengáis muy presente porque esto es lo que os va a servir para conseguir vuestro objetivo, que es precisamente eso, cuidarme. Hay veces que tenemos dificultad en localizarlo, pues precisamente en esta sesión lo vamos a trabajar para que identifiquemos en cada cuadrante lo que tenemos. Venga, dejo unos segundos y lo vamos a ver. Muchas dificultades, bueno, para determinar, por tener ese bienestar emocional, tenemos que determinar o ese sentimiento, ¿no? Que muchas veces tenemos de ansiedad, ese sentimiento de inseguridad, de miedo, de quizá de llegar a todo, pero sabes que no llega a todo, de insatisfacción. Esos son quizá emociones que nos están diciendo algo. Para entender cómo trabaja una emoción, tenemos que ver, si queréis, este sencillo paso, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Que son 3 puntos. Ante una situación, que es el 1, nos produce un pensamiento y ese pensamiento provoca una emoción, una reacción emocional. Entonces, que seáis conscientes, y bueno, después nos falta una parte, ¿no? Que es ya la consecuencia, el comportamiento que tenemos. Seamos conscientes que cuando hay una emoción es algo muy importante, sobre todo si es una emoción fuerte, porque lo que nos está diciendo es que pasa algo. Tenemos un pensamiento que nos genera esa emoción. El problema es determinar qué pensamiento tengo, qué me hace a mí que yo me comporte de esa manera o tenga esa emoción fuerte, de inseguridad, ansiedad, querer controlar, que eso provoca también el estrés. ¿Qué me está pasando a mí? Y eso es la situación. Un poco porque seáis conscientes y también lo habéis comentado antes, os voy a contar cómo se forma el autoconcepto. En realidad, un autoconcepto es lo que pienso de mí misma, mi identidad. Si yo me considero, por ejemplo, una persona inteligente, pues mi autoconcepto realmente está potente, porque el autoconcepto va directamente de mano de la autoestima. Por eso se habla mucho de autoestima. Tenga una autoestima baja, tenga una autoestima alta, pero la autoestima en realidad es cómo me siento de ese autoconcepto, cómo me siento consigo misma. Pero es una consecuencia. Si yo me siento así, ¿por qué? Porque tengo un autoconcepto determinado y en función de cómo tenga mi autoestima, me voy a comportar. Entonces, imaginaos, yo tengo yo precisamente eso, me considero inútil por lo que sea, después vemos un poco y indagamos ahí. La autoestima, pues precisamente va a ser baja, porque no me veo capaz, no me veo realizada, y entonces, ¿cuál va a ser mi conducta? Pues no me voy a enfrentar a situaciones, me voy a volver pasiva, me voy a volver con esa de ganas de realizar las cosas, no porque no quiera hacerlo, sino porque creo que no puedo. En fin, imaginaos lo que supone todo eso. La historia es que el autoconcepto, bueno, os pongo un ejemplo, por ejemplo, de eso. Bueno, sí, os voy a ampliar ahí, ¿no? El autoconcepto es un problema que se forma de los 0 a los 7 años. Y se forma ese autoconcepto por la influencia de nuestras personas mayores. Es como hacer una idea de cuando nacemos, como si yo creo que somos más o menos de la misma quinta, o sea, como más o menos un año más o años menos, pero el comentario que iba a hacer yo creo que lo vais a entender perfectamente. Es como si tuviésemos una grabadora cuando nacemos en blanco, una cinta de cassette virgen que se ha sido antiguamente en blanco y empieza a grabarse con mensajes. Esos mensajes en realidad pueden ser positivos, impulsores, o pueden ser negativos, bloqueadores. Esos mensajes pues nos van a hacer que nos sintamos de una manera o de otra y que nos comportemos de una forma o de otra. Entonces, también es muy importante ya no solo identificar qué creencias tenemos ahí, qué mensajes se nos graban en la mente, porque eso forma, ya os digo, se forma desde los 0 a los 7 años. Imaginaos la influencia que pueden tener en nuestro entorno y también la importancia que tengáis presente de, sobre todo si tenéis hijos, de cómo le transmitimos a los hijos el mensaje, ¿no? Cómo lo hacemos, porque le podemos influir de una forma favorable o influir de una forma menos favorable a ellos, ¿no? Para que entendáis cómo funciona así de una forma simple el autoconcepto y la creencia que podemos tener, os pongo esta imagen, ¿no?
Esos son, veis a una pequeña, una niña, un niño, hay una lluvia y está disfrutando la manera de la lluvia. Y el hombre del paraguas, que va un poquito, que parece con una intención de fastidio. Ante un mismo estímulo, la lluvia, ¿qué crees que piensa la niña o qué piensa el hombre? La niña está claro que está pensando que esto es lo mejor que le ha pasado en el día. Esto es ideal y fíjate lo que voy. Ese pensamiento que viene un poco de su creencia de que la lluvia pues, es algo maravilloso, pues va a tener un sentimiento positivo, de euforia, de alegría, de, de juego también hay, y va a actuar en consecuencia. Pues posiblemente se ponga a saltar al charco. En cambio, el hombre del paraguas, ante una misma situación, mismo estímulo, pues precisamente a lo mejor por alguna experiencia que haya tenido o porque tenga esas creencias limitantes, pues piensa que vaya fastidio la lluvia. Y esa persona pues va a ir con un sentimiento pues, negativo. Si va, por ejemplo, a la oficina, pues imagina cómo se puede comportar con su compañero. Ya tiene un poco el día contrariado, ¿no? Entonces, que lo importante muchas veces de identificar precisamente esa limitación de creencia que puedo tener. Os pongo esta imagen sobre todo porque os sirva de metáfora, ¿no? ¿Qué hace en realidad, o esto es como si fuéramos nosotras, ¿no? Cada una de nosotras, la personalidad. Hay una parte que está arriba en el iceberg y una parte abajo. Fijaos que la parte consciente es la que conocemos de nosotros y la parte inconsciente está oculta y hay un porcentaje que se puede decir que a un 80 o 90% de nosotros. Ahí se incorpora en la parte inconsciente el sistema de creencias. Ese sistema de creencias que, como he comentado antes, se forma de los 0 a los 7 años y se nos forman por la influencia de nuestro entorno. Si nuestro entorno nos ha dicho que tenemos que ser trabajadoras y que lo importante es el trabajo y lo segundo es, o tercero, o cuarto, o quinto, el disfrute, pues lo tenemos instaurado. Parece que es una lucha si queremos romper esa creencia, pero claro, el problema es que si no atendemos o no nos atendemos o no nos cuidamos, porque eso es simplemente una creencia que está limitante, que no supone nada, en fin, que no es una imposición o una cosa real, sino que hay algo que por nuestras circunstancias, nuestra educación nos lo han alimentado y están ahí. Y eso es lo que necesitamos identificar. Para eso voy a retomar precisamente cuando lo que os comentaba, que necesitáis daros cuenta o darte cuenta de aquel sistema de creencias, para eso también tienes que tener la mente muy despejada y concentrarte en el aquí y en el ahora, ser consciente de lo que haces en tu día a día. Sin embargo, si tienes una emoción que crees tú que te pueda imperar o predominante durante el día o durante la semana, eso te puede perjudicar. Te voy a explicar por qué. En realidad, estas son las emociones básicas que tenemos. El asco, la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el miedo. Son las 6 emociones básicas que tenemos en común con todas las personas digamos, del mundo, vamos a llamarlas así, ¿no? Para estar en China y se puede entender perfectamente cuál es la emoción que tienen. Sin embargo, también hay muchísimas más emociones, no solo esta. Aquí he puesto un ejemplo de la cantidad de emociones que puede haber. Y puede haber muchísimas más, sino simplemente esta porque os iba de referencia. También, por ejemplo, si miramos la tristeza, que es una de las básicas, en realidad la forma más suave podríamos decir que es la melancolía. Me siento melancólico, nostálgica. Me he acordado de una canción y esa canción me ha recordado un momento de alguna pareja anterior, por decir algo. Y he sentido nostalgia o me he acordado de una Navidad que estaba mi abuela. Y entonces, pues, tengo un poquito de nostalgia. Quizá después, si está más intensa esa emoción, nos llega la tristeza. Y aquí ya hay algo que hay que alertar, ¿no? Porque ya está, la emoción está dando fuerte y está actuando en ti que te puede limitar para otras cosas. Y después puede llegar a la pena. La pena es, digamos, quizá algo más instaurado, ¿no? Más intenso. Y eso te puede llegar incluso a la depresión, a la enfermedad. Por eso también es importante determinar el grado y el nivel de la emoción que tengo. Ya os digo que esta es una imagen que puede ser de referencia. Hay muchísimas más imágenes en internet, pero bueno, un poco para que entendáis hacia dónde podéis ir. También, por ejemplo, la ira.
tenéis el enfado, te has peleado con alguien, algo así, un rifirrafe, pero bueno, después se te pasa. Cuando tenéis ira hay algo ya muy intenso y en realidad eso ya tenés que mirarlo, qué es lo que me está pasando ahí. Y la furia ya, bueno, es algo desorbitado. Ya eso entonces tienes que incluso aprender y ir a algún especialista, algún profesional que te pueda ayudar, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una emoción muy fuerte, como puede ser el miedo, que ha salido antes, tenemos que pensar un poco cómo funciona el cerebro y cómo nos afecta eso, porque en función de cómo nos afecte, pues vamos a actuar de una manera o de otra. Os voy a poner una imagen del cerebro y no me voy a meter ni pretendo que aprendáis los nombres, sino simplemente que la entendáis. Para entender tu emoción también necesitas entender cómo funciona tu cerebro, porque en función, la emoción va a tener una repercusión en ti y eso afecta a nivel cerebral o neurológico, se podría decir. Entonces, es importante que entiendas esto. El cerebro es como si tuviésemos en realidad tres cerebros, así de simple. Lo voy a también a representar con mi mano. Tenemos un cerebro básico, que es el cerebro reptiliano, que aparece aquí en azulito. Lo voy a simbolizar con esta parte de aquí del pulgar y el tronco, ¿no? Esa parte es la que tenemos en común con los animales, porque es la parte de instinto de supervivencia, lo que nos permite respirar, alimentarnos, hacer la digestión, dormir, eh, correr también, ¿no? Si tiene ante una situación compleja. Eso es el cerebro reptiliano, ya os digo, está en común con todos los animales. Después también tenemos el envuelve al reptiliano, vamos a llamarlo así, tenemos el cerebro límbico, que es el que se ve rojito aquí, ¿no? Yo lo voy a representar con mis dedos. Es el cerebro límbico. Bueno, perdón, bueno, sí, voy a representar con esta parte de aquí de la mano, ¿no? El cerebro límbico lo que es simplemente el cerebro de las emociones, ahí se concentran todas las emociones. Y después tenemos el neocórtex, que el neocórtex en realidad aparece aquí que parece que es toda esta parte de color carne, pero en realidad esta parte, como una capa fina que tenemos alrededor de la cabeza que nos recubre, y ese es el neocórtex, ese es el cerebro que nos permite pensar, reflexionar, tomar decisiones. Y entonces ya tenemos el cerebro formado. Cuando hay una emoción muy fuerte, como puede ser el miedo, el neocórtex se dispara. Y lo que hace realmente es limitarte y no dejarte pensar. Entonces, en el sentido de que si quieres tomar una decisión, si tienes que resolver algo, si tienes que resolver un conflicto, si quieres abordar tu día a día, que hacer una iniciativa, con esa emoción todo el rato latente, no te lo va a permitir, porque se destapa el neocortes. Entonces necesita atender esa emoción. La historia de cuando tengas una emoción muy intensa genera una hormona que se llama la hormona del estrés, el cortisol. Eso se queda en la amígdala neurológica, una parte del cerebro. El cortisol, ¿qué te hace? Pues el cortisol, la verdad que si te paras a pensar, te fastidia. Bueno, ahí te has podido sentir alguna vez con esa hormona y lo que quiero que veas que provoca el estrés excesivo, la ansiedad, el miedo. Ahí puesto estrés, pero en realidad es más cosas, ¿no? El miedo, una emoción fuerte, digamos, con connotación negativa, ¿no? Que te paralice un poco, pues te limita tu capacidad de pensamiento precisamente por eso, porque te destapa el neocorte, no puedes pensar, no puedes tomar decisiones. También te hace tender a hábitos poco saludables. Te tienen tan limitada, no puedes pensar, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de hacer deporte o ejercicio o relacionarte, entonces te limita. Pero no solo eso, también a nivel alimentario. Cuando tenemos mucho cortisol en el cuerpo, lo que te hace es como que los sabores los sabes con más intensidad. Necesitas comer comida con un sabor intenso para que lo notes. Y cuando digo sabor intenso no me refiero a que sea fuerte, sino que a lo mejor, por ejemplo, los dulces, toda la comida basura, en realidad son sabores que sí se asimilan mejor cuando tienes cortisol elevado. Por eso hay veces que cuando estamos estresadas, lo primero que hace es tomar pues, comida que sabe perfectamente que no es muy sana y te hincha esa comida. Y después te entra el remordimiento de decir, ¿yo qué he hecho? Que esto no se puede hacer porque después me va a venir más, me va a dar repercusión. Y sobre todo también para que seamos conscientes que somos más vulnerables a sufrir contagio y enfermedades, ya no sean físicas, sino también mentales. ¿Se acordáis en la pandemia nos metieron tanto miedo con que el virus no iba
no se nos iba a contagiar, que hicieron algo que se puede decir nefasto. Lo que hicieron es llenarnos de cortisol y éramos más vulnerables a recibir el virus. Entonces, bueno, ahí lo que sí que es importante combatir ese cortisol. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aquí os presento las moléculas del bienestar. Las moléculas del bienestar, como si te duele la cabeza y te tomas una aspirina, el método, el antídoto, el truco que te va a permitir hacer eso. ¿Cuáles son las moléculas del bienestar? Tenéis cantidad de infinidad de información en Internet. Voy a poner una referencia solo, ¿vale? Pues son la oxitocina, la endorfina, la serotonina y la dopamina, como ejemplo. ¿Qué es la oxitocina? Pues la molécula de la amistad y el amor, ayuda a percibir emociones, disminuye el estrés, un potente ansiolítico, propicia la confianza, favorece las relaciones. La endorfina se le dice la hormona de la felicidad. Fijaos la importancia que tiene, ¿no? La sensación de bienestar. La serotonina es la que te estabiliza el humor. Cuando a lo mejor te levantas por la mañana y dices, uff, tengo un humor de perro ahí, pues es porque vamos a tener baja la serotonina. Y la dopamina es muy importante porque la dopamina lo que te hace es la satisfacción de precisamente lo que habéis dicho antes, el trabajo. Cuando tienes un trabajo hecho, pues te genera y estás satisfecha de ese trabajo, te genera dopamina, ¿no? Es la motivación, la creatividad, el gozo de vivir. Muchas de las dificultades, y os pongo esa referencia para que seáis un poco conscientes, las adicciones vienen por la falta de dopamina natural y se busca de una forma artificial. ¿Cómo se busca de forma artificial? Pues a través de redes sociales con el me gusta, parece una tontería, pero por eso hay muchos enganches. Ya hay centros de desintoxicación, vamos a llamarlo así, de redes sociales, que incluso están apareciendo en niños chavales de 12 años, 10 años, una barbaridad, me parece algo, una locura, ¿no? Por eso cuanto más las redes sociales, los móviles son buenos, tenemos una generación, una tecnología que nos sirve para muchas cosas, pero también nos puede tener un perjuicio. También se genera dopamina de forma artificial a través del juego, el alcohol y la droga. Por eso también hay mucha gente enganchada. ¿Cómo se puede generar de forma natural todo esto? Pues la oxitocina, primero con la relajación, que es precisamente lo que hemos visto al inicio de la clase, con ejercicio, que no me habéis dicho antes ninguna. Bueno, lo de pasear por el campo sí se puede admitir que hay que ejercicio, pero bueno, hay gente que precisamente está enganchada hasta cierto punto con el deporte porque le genera mucha satisfacción y mucho bienestar. Y es porque se genera oxitocina, una de ellas, ¿no? También genera endorfina. El escuchar a los demás, las palabras de aliento, las caricias, los masajes. El hecho que tú te acaricies te puede generar oxitocina. Si te acaricias, te da un masaje, también puede ser. Veamos, si no tienes nadie a mano, incluso un masaje tú misma te lo puedes dar y te puede generar oxitocina. Todo eso por combatir el cortisol. Todo eso realmente para que tu neocorte se vuelva en su sitio y te permite pensar y dedicarte a lo que necesitas dedicarte. Te centra, te cuida en realidad. Es la forma de cuidarte tu cuerpo y tu mente. Las endorfinas también son importantes. La risa, por ejemplo, te genera endorfina, la relajación, el ejercicio, el sexo también puede ser importante para la endorfina, la música melódica, el masaje también aparece otra vez. El dejarte fluir, cuando dejo fluir, pues son esas actividades que parece que pasa el tiempo y muy rápidamente y no te das cuenta, como puede ser, no sé, leer, cocinar, no sé, una serie de actividades que os puedan servir. Y pintar, por ejemplo, también. La serotonina, he puesto ahí que el sol facilita mucho porque hay vitamina D y lo que hace es regula la serotonina, ¿no? Es como cuando te sientas un poco de caída y decides darte un paseo al sol y resulta que te da el paseo, ya está generando endorfina porque estás haciendo ejercicio y oxitocina y encima te genera la serotonina porque te hace estabilidad o estabilizar tu humor y te lo cambia a algo positivo, ¿no? El masaje también aparece, la meditación, la relajación, fijaos la relajación que parece una cosa tan simple pero que nos genera todo esto, ¿no? También está la dopamina precisamente claro, es la más complicada de generar porque en realidad es como cuando te marcas unas metas pequeñas y la vas ganando. Es también el sol también te puede generar un poquito de dopamina, pero no tanto, pero la gratitud, entender lo que ha hecho, valorar lo que ha hecho,
Es que es un trabajo muy profundo en realidad la de dopamina. Dedicarte a algo. Hay muchos jóvenes que ahora no saben a qué dedicarse, eso les crea pues una falta de dopamina y por eso se van al alcohol, a la droga y se enganchan las redes sociales, van por ahí, ¿no? Y de alimentos de dopamina y serotonina que pueden generar, pues ahí tenemos la avena, el plátano, los huevos, el chocolate. Por eso cuando tenemos un poquito de ansiedad, porque está el cortisol ahí actuando, pues nos facilita el hecho de, o tenemos ganas de comer chocolate, precisamente por eso, porque nos genera dopamina y serotonina, piña, salmón, garbanzos, pimientos, pipa, girasol, almendra. Un poco porque eso, seáis conscientes de que esto forma parte de vuestro cuadrante cuarto del mandala, el que decía que te carga la pila, todo esto te carga la pila, todo esto supone cuidarte y si le dejas ese espacio, pues te permite avanzar en la vida.